Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de los miércoles. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y Él es precioso y cada día nos muestra más de su amor. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, pero no sin antes hablemos un poco de la situación actual en el mundo. Sabe que todo ser humano nace con una necesidad, un hueco, ¿verdad? Intrínseco. La mayoría de los problemas que actualmente en el mundo tenemos es por falta de amor, por escasez, por falta de valores, por falta de moral. Y realmente lo que necesitamos es al Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto. El tema de hoy se llama Caminando con Jesús. Y para que usted y yo caminemos con Jesús, pues tenemos que saber cómo, ¿verdad? Cada ser humano nació con un propósito en esta tierra. Usted y yo no estamos por casualidad, así que vamos a descubrirlo para poder vivir plenos, completos y llenando ese vacío que solo Dios puede llenar. Amén. A ver, creo que no funciona. Bueno, vamos a leer acerca de Lucas. Me acompaña si trae su palabra ahí en Lucas 24, 1, 6, no sin antes poniendo este tiempo en las manos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor. Es un honor poder hablar de tu palabra, porque tú eres bueno con nosotros y lo menos que podemos hacer es entregar nuestras vidas. Te pido por las personas, Señor, mi hermana que está aquí, las personas que están ahí escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga una palabra de aliento, de ánimo, de fuerza, que seas tú, Señor, poniendo esa semilla y cobre fruto a su tiempo. Te amamos, Dios, porque tú eres digno de nuestra alabanza. Y como decía el canto, no podemos imaginar, ¿verdad? Cuando lleguemos a tu presencia va a ser algo hermoso y algo maravilloso. Ayúdanos a poder caminar en esta tierra con esos principios divinos para poder un día estar delante de ti. Amén. Vámonos a Lucas. Lucas 24, a partir del versículo 1, vamos a leer. Dice, el primer día de la semana, muy temprano, muy de mañana, vinieron al sepulcro unas mujeres, trajeron las especies aromáticas que habían preparado. Y vinieron también algunas otras mujeres con ellas. Verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, las mujeres bajaron su rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Primero que nada, wow, qué impactante para estas mujeres que iban, ¿verdad?, a buscar al Señor Jesús y verdaderamente Él ya no estaba ahí. Ellas iban a buscar esa tumba, ¿verdad? Pero la tumba ya estaba vacía. Amén. Vemos aquí que 2 días antes ya habían conspirado contra Jesús. 2 días antes los fariseos y todos querían apresarlo, incluso hablaron en contra de él y llegó el momento donde se cumplió, ¿verdad?, la profecía. Esto no fue por voluntad humana, porque alguien anduvo tras Jesús y lo crucificaron. Sabe que Dios se entregó a sí mismo por amor, para salvarnos a usted y a mí, porque por más cosas que hagamos, más esfuerzos humanos, no podemos llegar al Padre más que a través de Jesús. Entonces esto ya estaba escrito, lo podemos ver en Zacarías, en Isaías 55 y en muchos más versículos de la palabra. Desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que vendría un Mesías. Pero imagínense qué hermosa sorpresa. Estas mujeres ya conocían a Jesús, anduvieron con él, caminaron con él y él bien dijo, ¿verdad?, que iba a resucitar, que él era el Hijo de Dios. Entonces, algo aquí muy peculiar que me llama la atención en el versículo 1 es que estas mujeres llevaban unas especies aromáticas. Anteriormente, ¿verdad?, se usaban para, actualmente sabemos, embalsamar los cuerpos, para prepararlos
para su muerte y para enterrarlos. Entonces eran ordenanzas judías, ¿verdad? Y estas mujeres tal vez iban con una expectativa de que algo pasaría, ya que habían vivido con este gran maestro, este gran profeta que sabemos que es el Hijo de Dios, pero no negando su situación actual, ¿verdad? Ellas sabían que tenían que prepararse y tenían que entregar y llevarle algo. Y usted y yo actualmente lo que podemos llevarle a Dios es nuestra vida entera. Podemos tener problemas, no podemos negarnos como estas mujeres. Sabes que ya lo crucificaron, ya está muerto, no se negaban a la realidad. Y usted y yo podemos tener problemas, situaciones difíciles y adversas, pero no podemos estar sin hacer nada. Debemos ir a buscar a Jesús, porque cada día vienen batallas y vienen luchas, pero si no vamos a buscar a Dios, si no sabemos cómo caminar con Jesús, pues no vamos a poder vivir en victoria. Amén. Tenemos que hacer nuestra parte. Estas mujeres muy seguramente, como dice la palabra, que muy temprano tal vez dejaron todo. Dejaron de atender a su marido, de atender el hogar, dejaron, a lo mejor no se bañaron, a lo mejor no almorzaron, ¿verdad? Porque era muy temprano. Entonces, lo primero que estas mujeres hacen es ir a buscar al Señor. Y qué hermoso, ¿verdad? Esto nos habla acerca de cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Y bien, actualmente ya no se habla de sacrificio. Ya nadie dice que tú tienes que buscar a Dios, que tienes que prepararte. Dicen todo es por gracia y todo es por fe y todo es creyendo. Y sí, ciertamente es verdad, pero para que el creyente siga avanzando, una vez que usted vino a los pies de Cristo y le entregó su vida, Él ya lo hizo todo. Amén. No hay mejor entrega ni sacrificio que podamos hacer porque Jesús ya lo hizo en la cruz. Ahí cuando dijo tetelestai, consumado fue. Consumado fue todo, no hay nada que podamos hacer, amén. Pero ahora sí podemos hacer una cosa y es entregar nuestra vida entera, porque Él ha depositado dones y cualidades en cada uno de nosotros y tenemos que desarrollar ese potencial entregándoselo a Dios. Así que vale la pena sacrificar tus deseos por los deseos de Dios. Amén. Vamos a leer Lucas para que vean que no lo digo yo, lo dice la palabra. Aquí en Lucas 16, versículo 24. Acompáñenme, por favor. Dijo entonces él, no, está equivocado. Mateo 16, 24, perdóneme. Mateo, versículo 16, 24. Aquí está. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que pide hoy de usted y de mí? Que se niegue a todo, ¿verdad? Que no aprecie tanto este mundo, sino que sepa que hay algo más allá. Amén. Pero solo lo podemos hacer tomando nuestra cruz y siguiéndolo, sabiendo que hay una eternidad, que hay un futuro, que aún en esta tierra usted y yo podemos ser útiles en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque atendemos a nuestros hijos, atendemos a nuestro marido, nos atendemos nosotras, tal vez somos profesionistas, tal vez estudiamos, pero todo esto, aún así, teniendo todo en la tierra, es más, el hombre más rico del mundo declaró, ¿verdad?, antes de morir, que él nunca tuvo paz. Qué triste, ¿no? Que teniendo todo no hay paz, que buscando todas las riquezas y todo lo que haya en este mundo y todo lo que tú deseas en este mundo, aún así no te va a satisfacer, aún así nada nos va a llenar más que su palabra. Amén. Agárrate de la palabra de Dios, aprende a caminar con Él y solo así podemos encontrar el propósito para nuestra vida. Vamos a leer también Deuteronomio 5:33. Está aquí en el Antiguo Testamento y nos dice el Señor, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que vivas y os vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Aquí el Señor nos habla de que andemos por un camino que Él ya ha trazado. Amén.
Él nos ha dicho, he aquí hay dos caminos, el de la vida y el que lleva a la muerte. Escoge pues, ¿verdad? Seguir el camino del Señor, avanzar en su llamado y en lo que Él tiene para nuestra vida. Pero necesitamos tener esa disposición, a ver, prepararnos. Y bueno, usted me dirá, ay, pero ¿cómo me preparo, hermana? O sea, ¿qué puedo hacer yo para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para alcanzar ese propósito? Bueno, pues muy sencillo, ¿verdad? Empecemos por poner nuestra alarma, así de fácil. Porque en el día sí podemos orar, ¿verdad? Pero tal vez bañándonos en la ducha, cocinando, manejando, pues no es igual, ¿verdad? Tenemos que buscar un espacio donde estemos nada más usted y el Señor hablando. Usted y Él en esa comunión que nada lo interrumpa, amén. Entonces es muy sencillo, tenemos que disponernos y prepararnos. Así como estas mujeres que llevaron sus especies aromáticas, que se prepararon, tal vez las compraron un día antes, porque era muy temprano. Así usted y yo podemos prepararnos, debemos ir a buscar a nuestro Dios. A veces estamos como Jonás. ¿Y cómo estuvo Jonás? Bueno, Jonás, el Señor le hizo un llamado a él. Le dijo, ve y predica a la ciudad de Nínive. Entonces Jonás, como ese pueblo era contrario al pueblo de Israel y había causado mucho daño, él decidió no hacerlo. Dijo, ¿sabes qué, Dios? Lo que tú me digas, pues no lo voy a hacer. Y se fue totalmente al lado contrario, se fue a Nínive, amén. Y dices, wow, que a pesar de que Dios ya le había hablado, él desobedeció. Y en medio de la tormenta, él estaba en un barco y en medio de la tormenta ahí dormido, todas las personas que estaban en el barco vinieron, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucedió esto? Y él ya había testificado que Dios le había dado un llamado. Dijeron, ¿sabes qué? Tú eres el desobediente, Jonás. Te vas de aquí del barco ahorita mismo. Y lo agarran y se va para abajo. Y fue cuando ya sabe la historia, se lo comió la ballena y bueno, lo metió en su vientre, todo lo que pasó en la historia, ¿verdad? Pero a veces estamos usted y yo como Jonás, en medio de que Dios ya nos dijo el camino que debemos andar para que nos vaya bien, en medio de que Dios ya nos habló, que caminemos con Él, que seamos obedientes, que busquemos. ¿Por qué? Porque aparte nos conviene buscar a Dios. Trae satisfacción, trae paz, trae alegría a nuestra vida y pues tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Vamos a leer también Marcos, acompáñenme por favor aquí a Marcos 14, versículo 33. Se dirá, bueno, ¿y cómo realmente camino con Jesús? ¿Cómo yo puedo vivir una vida que le agrade a Dios? Bueno, lo vamos a ir hablando ahorita durante todo la predicación. Marcos 14, 43. ¿Ya lo encontró? Qué bueno, porque yo no. Aquí está. Marcos 14, 43. Esto habla acerca del arresto de Jesús. Volvemos a la historia, ¿verdad? Dice, luego hablando él, o sea Jesús, vino Judas. Recuerda que Judas fue el que entregó a Jesús, que era uno de los 12 discípulos, y con él venía mucha gente con espadas y a palos. ¿De parte de quién? De los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y en el verso 50, vamos a adelantarnos poquito, dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Dijeron, patitas, ¿para qué las quieres? Como muy coloquialmente se habla, ¿no? Una vez que habían dicho, Jesús, yo voy contigo hasta la muerte, y yo sé que vas al Calvario, yo te acompaño, y tú eres mi fiel amigo, y yo soy tu fiel amigo, no te voy a dejar. Y uno se recostaba ahí en su pecho, y era tanto el amor hacia él, sus palabras de aliento, la palabra de Dios, era para ellos tan hermoso. Pero ¿qué pasó? Que llegó una tribulación y huyeron. Llegó el momento de apresar a Jesús para llevarlo a la cruz y dijeron, Dios, Jesús, ahí nos vemos, yo me voy. Y huyeron inmediatamente porque no querían, ¿verdad? No querían que a ellos les pasara lo mismo, no querían ser apresados, no querían pagar el precio. Incluso cuando Jesús ya se los había dicho, ya estaba profetizado que a él, que lo arrestaran, que lo apresaran y que fuera a la cruz para morir por ti y por mí. Todo esto ya estaba escrito. Nada se sale de las manos de Dios, amén. Pero se enfriaron. ¿Qué pasó aquí? Ellos dejaron de seguir a Jesús, dejaron de caminar con Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto nos puede pasar a ti y a mí en cualquier momento. Si usted y yo nos desviamos un segundo
y nos fijamos en lo que hay aquí, ¿verdad? Que tengo mucho trabajo, que ahora, y no es malo, no me lo malentienda, pero lo malo es no poner a Dios en primer lugar. Cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar, ahora sí, todo lo demás debe tener un balance, pero que Dios siempre sea nuestro primer lugar. Porque estos discípulos, imagínense, vieron sus milagros, todo lo que habla la palabra de Dios, que hubo milagros, ciegos sanaron, cojos anduvieron, resucitaron muertos, o sea, tantos milagros que ellos pudieron ver y aún así, en ese momento ellos se van y se enfrían. No solo esto, se enfrían. Ellos se apartan del Señor, de sus palabras, y ¿qué pasa? Se enfrían. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que a usted y a mí no nos pase, que no nos desilusionemos. Amén. ¿Por qué? Porque a veces pueden seguir sus propios sueños, pueden seguir sus propias metas, pero ¿cuál es tu meta para Dios? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Que realmente valga la pena y marque la diferencia en la eternidad, no solo aquí en la tierra, ¿sabe? Muchos han sido exitosos, muchos han avanzado y dejado un legado, pero usted y yo, ¿qué estamos dejando? ¿Cuál es el legado eterno? Ese momento que vayamos a la presencia de nuestro Señor y ¿qué vamos a decir? Señor, he aquí, pues ahí existí, ahí hice lo que pude. Pues no, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Vamos a dar lectura a un ejemplo que pasó en la palabra de Dios, para que usted no diga que esto yo lo invento. Primera de Samuel 15, acompáñeme, amado hermano, Primera de Samuel 15, a partir del versículo 19 hasta el 23. En este entonces, el pueblo de Israel había querido tener un rey. Y el Señor les dijo, yo soy quien los gobierno, yo soy su rey, pero el pueblo dijo, no, queremos verlo, así como todo el mundo. Y ese es el problema, cuando nos fijamos en todos a nuestro alrededor, es cuando está el detalle, ¿no? Volteamos a ver, yo también quiero. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, pusieron a Saúl como el primer rey de Israel. Y vamos a leer aquí el versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Le dice Samuel el profeta a Saúl, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, ahí justificándose, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Wow, imagínense. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y después de ahí podemos ver que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué, verdad? Porque él quiso hacer lo que él quería, lo que bien le parecía. El Señor le había dado una instrucción, ve y destruye aquel pueblo porque se ha rebelado, porque son malvados, porque han hecho lo malo delante de mis ojos, dice el Señor, pueblos totalmente descarriados, así como lo podemos ver, ¿verdad? Actualmente, que no conocen de Dios y que no quieren buscar de Dios. Entonces le dice el Señor, Saúl, ve y mata todo lo que hay, todo, ovejas, vacas, personas, todo lo que encuentres, pero Saúl va y mata a todo mundo excepto lo mejor que había en esa ciudad, los amalecitas, en el pueblo de Amalec. Tomó las ovejas, tomó los corderos y tomó al rey de esa ciudad y se los trajo a Israel. Entonces viene el profeta Samuel, nos dice aquí la palabra y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le responde, antes bien obedecí,
Antes bien fui y destruí a todos y matamos a punta de espada a todos, pero el pueblo, mis amigos, tomaron lo mejor de esa ciudad. Luego quitándose ahí como que ellos, ¿verdad? Yo no, yo obedecí, hicimos lo que Dios dijo. Pero ¿qué dice el profeta Samuel? Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Wow! Imagínese realmente, a pesar de rebelarse contra Dios, de no obedecer la palabra de Dios, más allá de todo hubo avaricia. Avaricia porque deseó el botín, porque deseó lo mejor, el oro, la plata, las ovejas y aún hasta el rey de esa ciudad. Sabrá Dios por qué se lo haya traído, pero Dios le dijo: destruye todo, quema todo, que no quede nada. Pero él desobedeció, él creyó prudente en su propia opinión. Por eso le digo que si al rey de Israel, a grande siervo de Dios, a través de toda la palabra santa de Dios, vemos que cayeron, que desobedecieron, que fueron rebeldes, usted y yo, ¿quiénes somos para decir: a mí nunca me va a pasar, yo soy un santo, soy una santa, aunque no vaya a la iglesia, yo estoy bien, aunque no busque su presencia, yo estoy bien? Qué triste, ¿no? Entonces vivimos una vida solo para satisfacer nuestros deseos. Entonces, volviendo al tema, para caminar con Jesús, usted y yo debemos, número 1, obedecerle, amén. Y además de esto, vivir una vida para la eternidad. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero obedecerte, yo quiero ser hija tuya y quiero marcar un legado y quiero vivir en ese propósito eterno que tú has destinado para mí, para usted, para cada uno de los que me está oyendo. El Señor, aún estamos a tiempo, amén. Aún estamos a tiempo, no es tarde. El Señor lo está llamando para que usted vuelva. Si usted ya conoce de Dios, si usted dice que ha caminado con Él, que lo ha conocido, que ha ido a tal religión, si usted verdaderamente se cree seguidor de Cristo, pues vamos a pasar por fuego, amén, a pasar por estas pruebas donde realmente Dios verá si somos obedientes o no. Vamos a ver otro ejemplo aquí de la palabra de Dios. Vemos a nada más ni nada menos que Sansón. Sansón vivió una vida para darle alegría a Macarena. No, ¿verdad? Olvídese de eso. Vivió una vida para darle alegría a su cuerpo, a pesar de que era un hombre llamado por Dios. Un hombre con su cabello que nunca lo cortó, que desde pequeño fue apartado, fue santificado para Dios. Él no obedeció a la palabra de Dios. Él dio placer y rienda suelta a sus deseos. Cualquier mujer que se le paraba enfrente, Sansón rápido la acogía. Y no se diga Dalila, que fue la que lo llevó a la muerte. Entonces, Sansón, como nunca quiso obedecer a Dios, y aguas, porque usted y yo así estamos. A veces decimos que fuimos apartados para Dios desde pequeños, que ya le conocemos, que ya tenemos tiempo viviendo en la iglesia, pero ¿qué pasa? Nos pasa lo que a Sansón. Queremos vivir de alegría y Macarena y darle rienda suelta a nuestros deseos. Y este es un grave error. Amén. ¿Se divirtieron? Sí. ¿La pasaron bien? Sí. Pero no impactaron la vida de nadie. No vivieron una vida en santidad, una vida apartado para Dios, una vida, oye, vamos a la fiesta, fíjate que va a estar bien bueno. No, gracias, hermano, mañana me toca ir a la iglesia o ni siquiera he orado, ¿cómo voy a andar? No, pero nos encanta todo lo que hable del mundo. Oye, vamos a ir a X, ¿no? Llámele como le llame. Entonces no podemos vivir una vida ciega y lejos de ese propósito que Dios tiene para mi vida y para la suya, tal como le pasó a Sansón. Él terminó su vida ciego, lejos de Dios, lejos de ese propósito que Dios ya le había establecido, y terminó atado a un molino, dando vueltas en el mismo lugar, atado, ciego, en el mismo lugar, dando vueltas toda su vida hasta que llegó el fin. Y al final ese hombre se suicidó. Qué triste, ¿no? Qué triste que este hombre que tenía grandes talentos, el hombre más fuerte,
que a lo mejor se haya marcado en toda la historia, un hombre con virtudes, un hombre apartado desde pequeño, es más, fue profetizado su nacimiento y él no obedeció. Él quiso seguir su vida y al final se suicidó. Al final aventó esos muros y cayó todo y el templo de sus enemigos y se suicidó porque estaba ahí amarrado, estaba ahí siendo esclavo, siendo burla de todos los que ya lo habían conocido. Oye, no que tú conocías de Dios, y se burlaban y le gritaban y Sansón no pudo más, se quitó la vida. Entonces tengamos mucho cuidado con terminar una vida ciega, atados y sin propósito. La palabra de Dios nos dice que es un grave error vivir de esta manera, enfocado en mis planes, mi trabajo, mi fama, mi dinero, y vivimos afanados, alimentando más los deseos de la carne, los deseos, el ego, la vanagloria, el amor propio. Y cuando vivimos así, entonces estamos ciegos. Amén. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 9:24. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, a la verdad, para recibir una corona corruptible, para nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Filipenses 3:14, que nos dice proseguir, ¿verdad? Prosigo la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos una tarea. Usted y yo tenemos un propósito, pero necesitamos caminar con Jesús. Necesitamos ir de su mano y tenemos que ser como estas mujeres, ¿verdad? Buscar su presencia, que sea lo primero que hagamos. Y entonces así usted y yo podemos vivir una vida de propósito. Todos estos versículos nos hablan de una acción, nos hablan de una decisión propia, de caminar, de avanzar, de proseguir. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Él no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno, es nuestro Padre amoroso y Él quiere bendecirnos, Él quiere suplirnos, Él quiere sanarnos, Él quiere ayudarnos, pero necesitamos caminar con Él. Y vamos a ver 3 aspectos muy importantes que todo creyente debería preguntarse si realmente quiere caminar con Jesús. Vamos a Lucas, por favor, 24. Aquí mismo ya leímos la historia, ¿verdad? Y dice que lo primero que nos vamos a cuestionar es ¿quién, cuándo y cómo? ¿Quién? Pues usted y yo. ¿Quién lo va a hacer? Pues usted y yo. ¿Hay los pastores o hay que alguien ore por mí? No, usted y yo, porque Dios nos ha llamado para llevar su propósito, amén. ¿Cuándo? Ya vimos, muy temprano y todo el día, todo el tiempo que podamos leer su palabra, orar, ayunar, poner alabanzas, buscar su presencia para llenarnos de Él, para que entonces cuando vengan situaciones difíciles a mi vida tenga el coraje, tenga la valentía y tenga el amor de Dios que Él ya ha depositado en mí a través de esa comunión, a través de pasar tiempo con Dios. Entonces ya vimos las preguntas: ¿quién, cuándo y cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues muy fácil. Estas mujeres aquí en Lucas 24 nos hablan que iban preparadas, que buscaron a Dios muy temprano y que llevaban especies aromáticas. Llevaban algo para Dios. Usted y yo, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Nuestra vida, nuestra alabanza, nuestras primicias, lo primero del día, antes que agarrar el celular y ver que el trabajo, que esto, que el otro, que las juntas. Hable con Dios, busque la presencia de Dios, entréguele su primicia a Dios, amén. No se justifique que no hay tiempo, que ando bien acelerada, que mis niños, que el trabajo, que las juntas, que muchas cosas y muchos pretextos siempre va a haber. Más en este tiempo que está todo rápido, todo pasando muy rápido, que ay, ya el día ya se va a acabar. Bueno, pero sabe que usted y yo tenemos el mismo reloj.
Los pastores, los grandes siervos, los que hacen milagros, los evangelistas, ellos y nosotros tenemos el mismo reloj. Amén. Entonces no se justifique de que no hay tiempo, porque tiempo lo hay. El chiste es que usted ponga a Dios, acuérdese, en primer lugar, y todo lo demás, ahora sí balancelo, póngale un balance. Le voy a contar algo muy chistoso. Que mi niña de 4 años agarra su celular, de juguete obviamente, y empieza a marcar, pip, 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 pip. Amiga Pau, ¿cómo estás? Y que no sé qué, y empieza a platicar, ¿no? La chiquilla. Y luego, bueno, luego te hablo, porque ando pero bien ocupada, ahorita ando bien ocupada, luego te hablo, te quiero, bye, pum. Y yo la veo, esta cosita de 4 años, ¿qué cosas va a tener? ¿Qué tantas responsabilidades va a tener esta mujer, no? Y a veces usted y yo estamos, ¿no? El punto aquí es que podemos tener una mega lista de tareas, podemos tener muchas actividades y siempre va a haber algo que hacer. El ojo no se cansa de ver, dice la palabra de Dios, dice Salomón. Amén. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Siempre va a haber un proyecto, siempre va a haber metas, siempre va a haber querer remodelar la casa, ahora queremos un mejor coche, ahora queremos que nuestros hijos vayan a las mejores universidades o nosotros queremos ahora X. Siempre habrá algo más que hacer. Pero la clave aquí y el punto aquí es que usted y yo te debemos de buscar al Señor. Amén. No importa las actividades que tengamos durante el día, busquemos el rostro del Señor. Prepare un tiempo, disponga un tiempo para poder buscarlo. Amén. Vamos a leer ahora Lucas 24. Bueno, ya lo habíamos leído, vamos a volverlo a leer. Lucas 24:2 dice, ¿qué pasó cuando estas mujeres dispusieron su vida, entregaron todo a Dios, dejaron su mundo, su casa, sus cosas, su trabajo y vinieron a buscar al Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Algo tremendo sucedió aquí. Encontraron la verdad. La piedra había sido removida. Cuando todos a su alrededor decían, ay, esas mujeres que van a buscar si ya está muerto el profeta, el Mesías, el rabí, el gran maestro, como muchos lo llamaban, ya está muerto, ya está ahí en la tumba. Pero ¿qué pasó? Que Cristo ya no estaba ahí, que Cristo había resucitado. Con esto nos muestra que Él murió por amor para salvarnos y que Él siempre habló con honestidad, Él habló con la verdad, que Él resucitaría. ¿Y qué pasó aquí? Que estas mujeres llegaron y se encontraron con la verdad, que la piedra había sido removida. Y entonces 2 ángeles se le aparecen y les dicen, ¿y a quién buscas? ¿A quién buscas? Si Jesús está vivo. Y a veces usted y yo así estamos, buscando a un Dios que hace años conocí, que vivía experiencias maravillosas con Dios, que viví un tiempo, pero ya no está. Ya no está hace 3, 4 años usted buscando de Dios, amén. Cristo está vivo, Él no está muerto. Quizás es un tiempo donde tus sueños se atascaron, donde estás diciendo, sabes, no sé por qué me pasa esto a mí, me enfrié, me alejé de la iglesia, ya no me quise discipular, tal vez estás totalmente estático, tal vez estás con problemas, con enfermedades, tal vez alguien te dijo, te dio un diagnóstico, te paralizó, te dijo ya no vas a volver a ser igual. Tal vez alguien te dijo, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. Tal vez alguien en la misma iglesia te hirió. Alguien no fue sabio quizá, no lo sé. Yo no sé por lo que tú hayas pasado. Pero cuando te encuentras con la verdad, solo Cristo tiene el poder de resucitar tu vida. Cuando piensas que está todo perdido, solo Él puede levantarte, amén. Es aquí cuando el momento culminante de la resurrección de Cristo, cuando aparentemente todo estaba perdido, Él se levanta de la tumba. Y así será para ti y para mí, si lo crees.
Si tú crees que Jesús tiene el poder. Si tú has tenido sueños o tal vez nunca los tuviste. Tal vez vives una vida en comodidad, ahí el día a día viviendo, a ver qué pasa, a ver qué nos depara este día. ¿Y cómo estás? Les preguntas a las personas. Pues ando, ya es ganancia. Pues bien, pues ahí con dolores o con achaques, pues problemas con mis niños, pues estos niños que se rebelan, que no me hacen caso, o yo no me aguanto, tengo un carácter. Y a lo mejor la gente se la pasa quejando, se la pasa sin sueños, sin propósitos. Pero ¿qué crees? Que Dios tiene algo para ti. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él no te va a desechar, Él te va a sanar. Él está dispuesto a sanarte, a restaurarte, a limpiarte y a levantarte como esa mujer o ese hombre que Dios ha llamado. Amén. Escucha este canto. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Cierra tus ojos. Tal vez no hay esperanza para ti. Tal vez tú piensas que tu vida se acabó. Tal vez alguien te defraudó, alguien te dañó. Tal vez sientes odio, rencor, coraje. Tal vez estás desanimado y dices, ya no vale la pena vivir. Se acabó, hasta aquí llegué. Alguien te dijo, no sirves para nada. ¿Tú a dónde vas a llegar? Alguien ha declarado y te ha dicho cosas hirientes a tu persona. ¿Sabes qué? No les creas. No les creas a la enfermedad, a la persona, a los que te han herido. Créele a Dios. Si tú hoy estás pasando por una frialdad espiritual, si tú hoy te has alejado del Señor, este es el momento, como aquel hijo pródigo, de volver en razón, de volver a la casa del Padre, porque Él te está esperando. Él está con sus brazos abiertos. Hijo amado, yo quiero bendecirte, yo quiero limpiar tus vestidos, darte uno nuevo, darte autoridad. Yo quiero amarte y aquí está mi reino para ti, dice el Señor. Pero necesitas venir a Él. Él enviará un ejército de ángeles a tu alrededor. No sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sí lo sabe. Y Él va a enviar a su ejército protector, que te guarden, te ministren, te rescaten del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel. ¿Sabes? Aunque tú y yo no seamos fiel, Él es fiel. Dios es bueno, Él es santo y Él es perfecto. Él no es como nosotros. Cuando me susurras que no puedes más. Si tú dices no puedo más, Señor, el Señor te escucha. Ven a Él, ven al Señor, entrega tu vida delante de Él y no te avergonzarás, no te fallará. Será la mejor decisión que jamás hayas hecho. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, porque no estamos solos, Señor. Porque me he desanimado por una palabra, por un diagnóstico, por el proceso que estoy pasando. Tal vez me he alejado de ti, Señor, y yo te pido que me perdones. Pídele ahí en donde estás, ahí en tu lugar, a través de cualquier lugar donde te encuentres de estos medios, aquí presente, dile: Señor, aquí está mi vida. No quiero pelear como quien da golpes al aire. Yo quiero realmente ser un vencedor. Yo quiero realmente vivir una vida gozosa, alegre, en victoria. Un hombre con autoridad, un hombre con amor para con mis hijos. Pero entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Es lo único que pide el Señor para que puedas caminar con Él.
Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, porque eres santo. Ministra el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno, Señor, que está escuchando esta palabra, que sea de bendición y de edificación. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y trae fruto. Y tu palabra no vuelve vacía. Yo te pido por el corazón de mis hermanos, por su mente para que sea renovada, su alma, su corazón, su espíritu cobre vida, que cobre aliento a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos rendirnos a ti cada día y menguar yo para que crezcas tú. Gracias, Señor, porque tú nos has dado maravillosas promesas y hoy las creemos. Y hoy nos rendimos ante ti, postrados, sabiendo que solo tú eres digno y que en y a través de caminar contigo podremos lograr ese propósito, podremos llegar a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No quiero vivir mi vida dando vueltas en el mismo lugar, Señor. Yo no sé tú, pero yo no quiero estar en donde estaba, no me quiero estancar, yo quiero avanzar y quiero conocer aún más de nuestro Dios. Gracias, papá. Gracias por esa hambre y ese deseo por más de ti que estás depositando en mis hermanos, ahí es donde están. Que no importa lo que diga el mundo, no importa lo que digas tú, tú tienes la última palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús por lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque nos ha mostrado que Él quiere que caminemos con Él. Amén. Que no vivamos ahí apartados de Él. Con esto damos fin a este culto de los días miércoles, dándole gracias por haber venido, gracias por acompañarnos ahí en su casa, en donde se encuentre. Quedamos despedidos, vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo. Gracias por la vida y la disposición de mis hermanos, Señor. Yo sé que tú nos estás alentando para proseguir, para avanzar, para no quedarnos en el mismo lugar. Tú tienes palabras de vida, tú tienes propósitos eternos, Señor, y ponemos nuestro tiempo en tus manos. Gracias por esta iglesia, por nuestros pastores, Señor, por nuestros hermanos, por cada uno de ellos. Declaramos bendición, restauración, sanidad para cada uno de nuestros hermanos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Quedamos despedidos. Dios los bendiga. Hola de nuevo, gracias por permanecer hasta el final de nuestra transmisión. Sabemos que será de gran bendición para tu vida porque Dios siempre habla a través de sus siervos y nos exhorta, nos edifica y nos da fuerza para seguir y enfrentar cada día. Así que te invito a buscarlo y continuar buscando su presencia. Toma un momento para agradecerlo porque Él te ama y quiere que tengas esa comunión diaria con Él. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima.